Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Hola, una buena jornada para todos ustedes. Buenos días, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de La Biblia tiene la respuesta. Y estamos acá en directo desde nuestros estudios de 96.9. Somos familia desde Cuenca para todo el mundo. Gracias por vernos, también por escucharnos. Pasa la voz, ya nos puedes ver y escuchar y también interactuar con nosotros a partir de ahora a través de redes sociales. Estamos en directo en Facebook, Instagram y también YouTube. Después de minutos de terminar este programa, también en formato de podcast en Spotify. El agradecimiento siempre a quienes nos están escuchando a través de frecuencia modulada en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia del Cañar. Saludos siempre a Azogues y Biblián, a nuestra congregación allá en la capital de la provincia. Roberto Capaldi nos acompaña en esta mañana. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Enrique. Buenos días con todos los que nos están escuchando. Qué bueno poder estar otra vez compartiendo juntos. Perfecto, y tenemos un tema que le estamos dando continuidad de acuerdo a como lo había presentado Roberto, pues, y hay temas que si bien no se preparan como series, pero terminan siendo series de acuerdo a cómo se ha desarrollado y también al interés de ustedes. Hemos tenido bastante interés desde el planteamiento, como Roberto lo propuso hace 15 días, en que si existe Dios, ¿por qué existe el sufrimiento en una primera parte? Y hoy, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Nos ponemos un poquito en contexto de lo que habíamos repasado, Roberto. Sí, así es. En el programa pasado y justamente por las preguntas e inquietudes y las peticiones también es que estamos dando una continuación de este. La vez pasada vimos, bueno, si Dios realmente existe, ¿cómo puede existir desastres naturales? ¿Cómo puede existir sufrimiento? ¿Cómo puede existir enfermedad? Porque ¿cómo es compatible el creer en Dios, el creer en un Dios de amor, en creer que Dios hizo todo lo bueno, pero a nuestro alrededor estamos viendo quizás lo contrario? Entonces un poco lo vimos la semana pasada y vimos cómo el pecado entró en el mundo y algo se dañó ahí en el sistema, ¿no es cierto? Y eso trajo la muerte, eso trajo también la tierra, estaba bajo esa maldición y todo eso conlleva a problemas en la naturaleza, problemas en cuanto a nuestra salud, ¿sí? Pero vimos que eso no fue la creación inicial, eso no fue el propósito inicial de Dios. Lo que Dios hizo era bueno y no había muerte, pero al traer el pecado, al corrompernos como seres humanos, eso trajo un sinnúmero de consecuencias. Y algo que para algunos se les puede hacer difícil, inclusive la creencia en Dios, es justamente la existencia del mal. O sea, si Dios existe, ¿cómo puede existir el mal? ¿Eso no es contradictorio? ¿Acaso el mal, el hecho de que exista el mal, comprueba que Dios no existe? Porque si Dios existe, simplemente eliminaría todo el mal. Entonces, en eso es un poco lo que nos estamos adentrando en esta mañana. Perfecto. Entonces, con ese contexto y con esa... ponernos un poquito el recordar, Roberto, dale. Perdón. Dale. Y esos son, ojo, hay grandes debates sobre esto, grandes discusiones teológicas acerca de estos temas, ¿no? Y obviamente no vamos a poder tocar todas las ramas que puedan existir, pero me gustaría también poder escuchar de ustedes y de sus opiniones y comentarios. Sería súper bueno poder tener esa interacción, ¿no? Pero uno de los primeros puntos importantes es que cuando vemos la objeción, ¿no? Dios no puede existir porque el mal existe. Uh-huh. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, sin Dios, ¿cómo puedes llamar algo malo? Uh-huh. O sea, sin un estándar moral, que Dios, para nosotros, Dios nos da el estándar moral. Sin ese estándar moral, sin Dios,
¿cómo puede alguien decir que algo es malo o algo es bueno? Ujú. No hubiese ese estándar. Simplemente sería algo subjetivo y sería solo una opinión. Yo creo que algo es malo. Pero sin Dios, sin los estándares que Él nos ha dado, no tuviéramos esa brújula para decir qué es bueno y qué es malo. Entonces, nosotros sabemos que la violencia es malo, pero sin Dios es simplemente algo subjetivo. No necesariamente podríamos decir esto sí es o esto no lo es. Entonces, no podemos explicar el mal si realmente no tenemos al estándar que Dios nos da. Entonces, lo que podemos en realidad concluir es que la existencia del mal, ¿sí? Porque alguien dice, oye, pero ¿cómo puede existir algo malo si Dios existe? Y Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede existir una violación, un asesinato, Guerras, ¿no? guerras si Dios existe? Bueno, el hecho que tú digas eso es malo, ¿de dónde viene esa opinión que eso es malo? ¿Sí? Entonces, en realidad, la existencia del mal no es que es contrario a que si Dios existe o no existe, en realidad nos apunta a la existencia de Dios. Porque el hecho que yo digo algo es malo, significa que tiene que haber algo bueno. Y si hay algo bueno, pues ¿de dónde viene el bien y el mal? Pues el cristianismo, la palabra de Dios, nos da la explicación justamente de dónde viene el bien y el mal. Entonces, la existencia del mal no es que está en contra del cristianismo, no es que está en contra de la creencia en Dios, sino más bien lo comprueba. Inclusive en Romanos 2:15 nos dice, ellos demuestran que la ley de Dios está inscrita en sus corazones. O sea, el rato en que tú demuestras una objeción por el mal y dices, debería haber justicia. ¿Dónde está Dios? Porque debería haber justicia. Y Salmos 89:14 nos dice, la justicia y la rectitud son el cimiento de su trono. Entonces, el hecho que algo tenemos dentro de nosotros, donde decimos, debería haber justicia, debería haber rectitud, eso es lo malo. ¿De dónde viene ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Sí? No es algo solo objetivo o subjetivo, es porque justamente Dios existe y ha puesto una ley moral dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien dice, no, hay demasiada maldad en el mundo y por ende Dios no existe, no, eso justamente me apunta a la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, como digo, pueden ser terminologías o ideas un poco filosóficas, teológicas, pero es bien importante y esto sí va a llegar a nuestro diario vivir con algo que vamos a ver en un momento. Entonces, al mismo tiempo uno podría decir, bueno, ok, está bien, ya. Dios existe, el mal existe. ¿Y dónde está Dios en medio del mal que nosotros vemos? ¿Dónde está Dios? Creo que una segunda cosa muy importante es que, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios está permitiendo todo eso? ¿Por qué Claro, Dios está dejando todo parte de eso? las conversaciones que uno tiene con las personas, ¿no? Y sobre todo cuando están, no es que estemos hablando de cristianos totalmente maduros, sino cuando uno está llegando acá a la iglesia, está conociendo un poquito más de Dios. Las preguntas, entre las preguntas más taquilleras, ¿no? Es si se pierde la salvación, que ese no es el tema, y la otra es justamente por qué, si Dios existe, murió en la autopista fulano de tal que era mi amigo, por ejemplo. Que hubo un caso muy, muy cercano, porque Dios permitió eso, ¿no? Entonces, y eso nos convierte como que ni termino de creer que Dios está, ni termino de entender que el mal sí existe. O sea, te quedas en la mitad del puente. Sí, y lo que es importante quizás de entender es que, ok, el rato que decimos, okay, está bien, el mal existe, eso es obvio, eso lo vemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe? Ahora, lo importante ahí es que Dios no es el creador del mal. ¿Sí? No es una creación, no es que alguien creó el mal, es la ausencia del bien y es la corrupción del bien lo que causa
justamente el mal, porque sabemos que Dios, cuando Él creó el mundo, lo hizo todo bien. Eso nos dice en Génesis, que todo lo que había hecho era muy bueno. No dice que había hecho buenas cosas y malas cosas. Quizás uno de los términos más importantes para entender esto, y no es que lo vemos textualmente en la Biblia, pero se sobreentiende, es el tema del libre albedrío, en donde Dios nos permite escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Eso es una elección que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que eso significa el momento que Dios nos permite elegir? Cuando Dios me permite elegir entre hacer bendición o irme por el camino de maldición, entre hacer el bien y poder hacer el mal, eso genera el principio de la siembra y de la cosecha. Bueno, si yo siembro cosas buenas, voy a cosechar cosas buenas. Si siembro cosas malas, voy a cosechar cosas malas. Entonces, y si no siembras, no vas a tener nada. Mi libre albedrío, mi libre decisión puede causar sufrimiento, que vimos la vez pasada, o mal a mi vida. ¿Ok? Pero también puede causar sufrimiento o mal a la vida de otro. Entonces, ahí hay un equilibrio bien grande, Luis Enrique, entre, bueno, todos queremos poder escoger por nosotros mismos. Porque si no escogeríamos por nosotros mismos, seríamos unos robots. Ahí no hubiese amor, ahí no hubiese poder vivir de una forma correcta, porque no habría elección. ¿Sí? Algo bueno no es bueno si no puedo elegir hacer bueno o malo. Amor no es amor si no hay una elección de por medio, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo puedo escoger entre amar o no amar, entre odiar o no odiar, ¿sí? Eso trae consecuencias, sean buenas o sean malas. Y ese libre albedrío que todo ser humano quiere tener, libre albedrío, quiere poder escoger, pero lo que no nos damos cuenta es que el libre albedrío del uno puede ser un sufrimiento para mí, o puede ser un mal hacia mí. Por ejemplo, alguien decide asesinar. Vamos a un ejemplo, obviamente, un poco extremo. De maldad extrema, ¿no? De una maldad extrema, ¿sí? Él ejerció su libre albedrío, ¿verdad? Dios permitió que cada persona puede elegir, pero esa elección viene con la otra cara de la moneda, que eso significa que ahora yo estoy que ahora dependo también de las elecciones de los demás, porque él tiene libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Si él escoge mal contra alguien, ese alguien tal vez soy yo, o consecuencia de eso. Entonces, por ende, somos propensos a recibir mal. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Y no necesariamente es solo mi libre albedrío, sino el libre albedrío del resto. Entonces, si yo tengo la elección, otra vez, de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Y tal vez con algo un poco más sencillo, ¿no? Yo puedo elegir entre decir la verdad o decir una mentira, ¿ok? Entonces, yo decido una mentira, decidí el mal, ya. Pero miento contra otra persona. Esa otra persona recibe mal. Sí, me explico. Entonces, él está recibiendo, claro que... él está recibiendo ese mal. Entonces, ¿es Dios el autor del mal? ¿Es Dios el culpable del mal? ¿Es Dios que lo permitió? Sí lo permitió. ¿Pero por qué lo permite? Porque nosotros queremos tener la libertad de poder elegir. Por eso lo permite. Entonces viene con esos dos lados de la moneda. O somos una programación que no puede escoger entre hacer ni el bien ni el mal, ni en amar o no amar, sino solo una cosa. Eso no es amor. Esos no son hijos. Eso no es un reino que es lo que él quiere tener. Eso simplemente es una programación. Si queremos liberarnos de esa programación y poder realmente ejercer amor y poder realmente ejercer nuestra libre decisión, el otro lado de la moneda de eso es que
estamos abriendo el campo a que haya sufrimiento y maldad, porque no todas las personas van a escoger entre hacer solo el bien en este caso. Y esto es sumamente importante, y aquí es donde vamos a entrar a algunas cuestiones culturales, porque ¿cuántas veces hemos dicho, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué yo recibí algo malo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Sí? Y el problema con decir eso es que implícitamente estamos quizás diciendo, Dios me envió algo malo a mí. ¿Por qué me enfermé? ¿Sí? Estamos un poco entrando también al tema anterior, son interlazados. ¿Por qué yo me enfermé? O sea, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué a mí me chocaron? ¿Por qué a mí me robaron? ¿Sí? Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué hiciste que eso me pase? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? ¿Sí? El problema que yo tengo con eso es que implícitamente estamos diciendo que Dios es el que lo está mandando. Ajá, no sé si me permites una consulta, es porque sí es recurrente, sobre todo entre cristianos, es decir, hay un propósito detrás de esto. ¿Sí? O sea, queremos involucrar a que Dios responda detrás de una mala actuación mía. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que muchas veces lo que es por parte de consecuencia de nuestro libre albedrío, que lo hemos hecho mal, no tiene por qué tener un propósito en Cristo, sino podría tener una reflexión de vida. Sí, y eso... ¿Sí has escuchado eso? Un propósito, me choqué, o los choqué por estar con el teléfono, o choqué por estar borracho. Tiene un propósito. Sí. Sí, recién escuché el dicho, no sé si lo estoy diciendo bien, pero no es el por qué, sino el para qué. Y eso puede ayudar a muchos, pero yo tengo un poco de dificultad tras de eso. Y alguna vez tuvimos un programa solo sobre eso del propósito, ¿no? Porque para mí es sumamente peligroso y nos distorsiona la imagen que tenemos la imagen que tenemos de Dios, porque dices, wow, me enfermé. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene tras de eso? A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios me mandó eso? Para hacerme ver algo, o sea, no había otra forma más de yo entender, sino que yo enfermarme. Exactamente. ¿Por qué Dios, por qué caí yo en esto? ¿Cuál es el propósito que tiene? Santiago 1:13 nos dice, Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Son nuestros propios deseos los que nos arrastran. O sea, Dios no lo es. ¿Sí? O sea, cuando yo me enfermo, yo no debo decir, ¿por qué me enfermaste? Y aún el decir, bueno, tú permitiste, ¿no? Ya no pero permitiste. Entonces, como que hay la decisión de por medio. El punto no es ese. Tenemos que entender la realidad del mundo en el que vivimos. Y vivimos en un mundo caído, ¿sí? En donde hay muerte. Y para ver muerte hay enfermedad y hay toda una distorsión de ya una buena salud, una buena naturaleza. Tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos un cuerpo de muerte. Malas cosas van a suceder, cosas aleatorias van a suceder. ¿Hay un propósito detrás de cada detalle? No lo hay. No. Y muchos no van a estar de acuerdo conmigo y podemos discutir sobre eso, pero yo lo que veo es que no lo hay. Ahora, el hecho que no hubo un propósito específico, yo voy a hacer que te choques para que aprendas eso, ¿sí? Lo que sí sabemos es que los que aman a Dios, Él coordina las cosas para bien. Entonces, de las cosas malas que a mí me suceden, yo puedo tener aprendizaje, ¿no? Si yo le amo a Dios, me va a ayudar que algo bueno puedo sacar de eso, porque estamos en una constante lucha contra el mal, estamos en una constante lucha contra el enemigo, en constante lucha contra el pecado, y con la ayuda de Dios podemos sacarle provecho a las cosas malas, ¿sí? Pero es muy peligroso tener la imagen de que Dios es el que me lo está enviando. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Él no es el autor del mal. Él creó las cosas bien. El mal es una distorsión del bien. Y él no quiere cosas malas para nosotros, sino que justamente nos da la elección de poder elegir entre lo bueno y lo malo, como lo dice en Deuteronomio. Cuando elegimos mal, la respuesta es mala. ¿Cómo sabemos cómo elegir y tomar decisiones? Exacto.
Y esos son los resultados de buenas y malas decisiones. Y cuando todo le echas a la culpa a Dios, bueno, Dios, hay mal, ¿por qué permites? ¿Por qué permites? ¿Por qué permites? ¿Acaso no nos estamos quitando la responsabilidad? Ujú. ¿No? Él nos da la elección a nosotros de elegir entre el bien y el mal. Y algunos eligen el mal. Y eso trae la consecuencia de guerras, de asesinatos, de corrupción. Ujú. ¿Sí? Mira, una persona en poder, puestos políticos, puestos De poder, desde el más de poder pequeño hasta en el más general, alto. esa persona, al igual que a mí, Dios nos dio el libre albedrío que podamos escoger. Solo que mi libre albedrío tiene un alcance pequeño. El libre de albedrío de uno en poder tiene un alcance grande. Mayor impacto, claro. Es de un mayor impacto. Y lo que uno siembra va a cosechar. Si una persona de poder siembra en mal, esa cosecha es grande de mal. Ujú. Y no le afecta solo a él, nos afecta a todos. Ujú. Esos son los principios que están bajo los cuales nosotros vivimos. Entonces, ¿en qué me ayuda a saber eso, Luis Enrique? Creo que eso quizás es importante. Y es que cuando yo veo injusticia, cuando veo personas sufrir por la maldad de la corrupción, etc. Entonces ahí yo puedo decir, yo me puedo enojar. ¿Contra qué? ¿Contra qué me enojo? ¿Me enojo contra Dios? Porque eso es lo que la mayoría hace. Mira, ¿cómo Dios permite eso? O me enojo en contra del mal. De que qué feo que elegimos maldición en vez de bendición. Ujú. ¿Sí? Contra eso me tengo que enojar. ¿Qué pasa cuando el cristiano o las personas que entendemos que es el mal también tenemos acciones o memoria selectiva? ¿Sí? Es decir, cuando yo hago mal, estoy en la posibilidad de arrepentirme y cambio y no me juzguen. Pero cuando otro está mal, somos expertos en señalar de que eso es justamente por las malas decisiones, porque no tiene sabiduría, pero a la final todos estamos como que en esa lucha permanente, entiendo yo, de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano antes de juzgar? Sí, revisar primero su vida como está, porque a la final somos consecuencia de lo que hacemos. Entonces, si queremos que algo cambie, y hablando del libre albedrío, creo que fue importante comenzar a cambiar desde lo que está en mi control o desde lo que está en mi entorno, Roberto. Bueno, yo creo que ahí Cristo mismo nos dio la enseñanza, ¿no? Quita primero la viga en tu ojo antes de querer quitar la paja en el ojo ajeno. Y la verdad es que somos expertos en identificar la paja. O sea, tenemos puesto unos lentes para ver la paja en vez de ver la viga. Entonces es muy importante regresar justamente a esos principios. En ese ejemplo, Jesús nos está diciendo, oye, antes de ponerte a juzgar a todo el resto, por más malo que sea, antes de echarle la culpa del mal a todos, mira qué mal hay en ti, ¿no? Exacto, primero júzgate a ti primero. Ahora, un mundo sin esta libre albedrío, este poder escoger, sería un mundo sin amor, ¿sí? Como mencioné, son los dos lados de la moneda, porque si tú no puedes elegir, entonces no hay un real amor de por medio. Y uno podría decir, ¿por qué no solo Dios, por qué Dios simplemente no quita el mal de una vez por todas y ya? O sea, que quite el mal, que no haya el mal, que lo quite instantáneamente. Bueno, de hecho Jesús dio una parábola exactamente sobre eso. Y es el quizás ustedes se acordarán y tal vez en esta perspectiva nos ayude, ¿no? Pero el del trigo y la maleza. O sea, que el agricultor puso la buena semilla, eso nos menciona en Mateo 13, preparó la tierra, hizo todo bonito, aró la tierra, hizo todas las cosas, puso la buena semilla, pero nos dice que en la noche un enemigo viene y pone otra semilla de maleza. Entonces había trigo y había maleza. Y después de unos días, el agricultor llega y dice,
¿de dónde vino esta maleza? ¿Quién puso la maleza? Y los trabajadores dicen, un enemigo lo hizo, ¿sí? Metió maleza ahí. Entonces, y ellos le preguntan al agricultor, dice, ¿será que arrancamos toda la maleza? Y esto les voy a leer textualmente la respuesta del agricultor. Y dice, no, contestó el amo, porque al arrancar la maleza, también podrían arrancar el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores, arranquen primero la maleza y átenla en manojos, quémenlo. Después guarden el trigo en el granero. ¿Sí? Esto a mí me da, Luis Enrique y todos los que nos están escuchando, nos da la visión de Dios. ¿Dios puede coger y eliminar todo el mal? Sí, absolutamente. El problema es que si hace eso, nos tendría que eliminar a todos. Porque estamos muy interlazados en este momento. Entonces Dios dice, no, voy a dejar que crezcan juntos hasta el día en que Jesús regrese, que será el día ya de la cosecha. Y de ahí voy a hacer la separación. Y de ahí lo bueno sería que cada uno de nosotros realmente vea la viga en nuestros ojos para poder entender si nosotros somos maleza o somos trigo, ¿sí? Entonces, Dios mismo está diciendo ahí, voy a permitir que el mal exista, porque no quiero matar el mal y el bien en una sola. Y van a tener que subsistir juntos por un tiempo. ¿Cómo has hecho tú para vivir en medio del mal? Una de las cosas más que se daña un poquito una de las cosas más para decir, sabes que esto no vale la pena, mejor lo voy a dejar ahí, sino ser intencional en caminar en medio de eso, porque bueno, yo creo que una de las cosas súper importantes es entenderlo, es entender por qué existe mal, entender por qué existe el bien. Y lo que a mí más me llama la atención acerca de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de eso, porque muchos usan como una objeción contra Dios, pero Dios nunca fue indiferente al mal. O sea, no es que Él se hizo el que no existe. Ya. No. Él buscó y busca traer justicia. Jesús sufrió el mal. O sea, y la palabra de Dios, eso es lo que dice. O sea, Jesús fue maltratado, Jesús fue tratado injustamente, Jesús le mataron de forma injusta. O sea, Él cayó completamente en manos del mal. O sea, Dios no es indiferente a eso, pero Él armó un plan para liberarnos del mal. Entonces no podemos decir Dios no existe porque el mal existe. No. El hecho que el mal existe nos muestra que Dios existe, porque yo entiendo que hay un bien y hay un mal. Uno, yo tengo esa ley moral dentro de mí. Dos, sé que algo tenemos que hacer, que hay una razón de por qué existe el mal y que hay cómo vivir bien. Y Dios no es indiferente a eso. Necesitamos a Dios y que Él nos ayude para lo que tú estás diciendo, de cómo vivir en un mundo donde sí hay mal, ¿no? Sí, correcto. Tenemos algunos comentarios por acá, Roberto, voy a ver si que los alcanzo a colocar. Dice, ¿cómo elegir a ver, voy a ponerlo acá. ¿Cómo elegir es saber estar en comunicación con Dios constantemente para que Él nos dé la guía, la sabiduría, la inteligencia para poder tomar buenas y estructuradas decisiones, para saberlo conllevar con los problemas o diligencias que Dios Todopoderoso quiere que lo realice de acuerdo a su divina voluntad? Otro comentario por acá dice, saludos familia, bendiciones a todos ustedes, lindas reflexiones que nos ayudan mucho, saludos, nos mandan saludos a los dos también, Roberto. El asunto que te quería plantear este recurso de argumento de que siempre ha existido el mal. Los abuelitos dicen, no, es que siempre ha existido mal, ¿no? Siempre ha existido la corrupción, esto nunca va a cambiar. ¿Hay la esperanza de que este mundo que vivimos algún momento va a cambiar? ¿O tenemos que centrarnos en el que sí hay una vida más allá cuando esto acabe? ¿Por qué te pregunto? Porque hay gente que dice, vendrán tiempos mejores. Y siempre se pone expectativa en que puede venir un gobierno mejor, una autoridad local mejor,
puedo tener finanzas mejores, puedo recuperar la salud, pero todo en el contexto de que lo que viene va a ser mejor. Y cuando eso no pasa, por la maldad de alguien, te frustras. Como que vuelves a perder las esperanzas. ¿Cómo entender eso de allí? ¿Cómo vivir en medio de eso? Yo creo que nunca debemos perder la esperanza que las cosas mejoren. Y no solo perder la esperanza, sino ser parte en el proceso de la mejoría. Necesitamos, por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal lo que hace es preservar. Entonces necesitamos la mayor cantidad de personas que puedan preservar el bien y buenos principios. Entonces yo te animo que donde sea que tú estés, cuando entendemos el mal y que el mal no es, que Dios no es el creador del mal y que todos tienen el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, de que nosotros siempre seamos personas que escogemos del bien, sea cual sea nuestro círculo de influencia, y que es nuestro deber como creyentes y como partes del reino de Dios en preservar el bien para que no se pierda. No queremos que el bien se pierda como en la época de Noé, donde dice ya no hay, el bien ya no hay. Eso sí sucedió ya una vez, ya no había el bien, lo único que la gente pensaba era el mal, y había tan poca gente, solo Noé y su familia. No podemos dejar que eso vuelva a suceder. Entonces tenemos que ser nosotros parte en ser el trigo, ser la sal que preserva. Entonces eso es un gran desafío, eso, Luis Enrique, y los que nos están escuchando, porque obviamente a veces tú eres el único bueno con un poco de conciencia en tu lugar de trabajo y todo el resto está haciendo algo malo. ¿Qué vas a hacer tú? Pero el momento en que tú dices, no, eso para mí es malo, yo no lo voy a hacer, y te ven como ahí el bicho raro, pero ¿qué es lo que también sucede? Te van a ver mal, quizás te van a ver mal, quizás te van a excluir de diferentes cosas, quizás van a hacer que salgas, qué sé yo, pero vuelves a traer un poco de conciencia en las personas, en esa ley moral que Dios ha puesto para que sus conciencias que están ya cauterizadas puedan volver a abrirse y decir, oh, wow, sí, tienes razón, hay bien y el mal, debería yo tener cuidado en eso. Es nuestro deber, Luis Enrique, es el deber de nosotros de poder preservar eso. Hay personas que están en esferas políticas o gubernamentales. Es fundamental que estén personas ahí con el temor de Dios, dispuestos a decir, no voy a hacer como el resto está haciendo. ¿Te has topado con personas malas? Porque podemos ver actitudes malas, pero a personas malas me refiero a que tienen un estilo de vida hacia de la maldad. ¿Te has encontrado con personas así? Sí, absolutamente. O sea, que cuando uno pasa y dice, o sea, sí, yo no soy perfecto, pero esta persona es mala. O sea, sí, y se presenta de diferentes formas. Y por lo general, el mal nunca se presenta como mal. Nunca se ha presentado. Rara vez el mal se presenta como mal. Y eso es donde está la confusión en muchas de las personas. Hablábamos en otro programa, en otro lugar, acerca de la corrupción. ¿Sí? La corrupción es malo la corrupción. Daña toda la política, daña toda la justicia de los países, daña la prosperidad misma de un país, porque ya no hay justicia, ya hay muchas cosas, lo daña. Pero cuando una persona está en un puesto, ¿sí? Y busca, o no busca, pero se le presenta una oportunidad, entre comillas, ¿sí? En donde dicen, oye, yo te doy este contrato y te voy a dar tanto, o tú dame tanto, pero yo te doy el contrato. ¿Eso qué es? ¿Es el mal o es una oportunidad? Y quizás la persona lo ve como una oportunidad de vida. Si ves la confusión. Claro, y con eso diezman después. Eso es una oportunidad. Si yo no tuviera esto, yo no pudiera ser de los que construyo mi casa, tengo mi carro, no, yo necesito eso. Se lo ves como la gran oportunidad. Pero en realidad, ¿qué es? Es mal. Pero en realidad es del mal. Pero el mal no se presenta como algo bueno. ¿Sí ves? Ha vivido las consecuencias del mal
algo específico, o sea, ¿fueron malintencionados contigo alguna vez? ¿Has vivido tú esa consecuencia? Sí, absolutamente. Sí. Sí, en los negocios, sí. A mí me han robado feamente, o sea, cuestiones de, Sí, sí, o sea, sí, ok. de mal. De Y mal, y de me mal. lo dijeron en mi cara, no te voy a pagar, porque no quiero. O sea, así de sencillo. O sea, entonces, Uno dice, o sea, yo conocí el mal, pero no así tan descaradamente, ¿no? Tan Es descaradamente. maldad, o sea, Ajá. es maldad, porque es una injusticia total, o sea, sí me ha Ajá. pasado. Y ese es el mundo en el que vivimos. ¿Y sabes lo que De nos acuerdo. toca hacer con personas así? Ujú. Perdonarles. Eso es lo que Dios nos hace para contrarrestar la maldad, porque hay que cortar con el círculo vicioso. Y eso no Ujú. significa que no vamos a usar instrumentos legales y todo lo demás, pero Perfecto. a nivel personal, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero el punto otra vez, el mal existe, mis queridos hermanos y hermanas, y es sumamente importante no usar eso para irnos en contra de Dios, sino más bien usar ese conocimiento para decir, wow, cuánto le necesito a Dios. Uno. Y dos, de no participar en eso y poder quedarnos lejos de eso y poder preservar el bien y ser luz. Y Ujú. algunos se preocuparán y dirán, pero el mal ya se está apoderando. Pero recuerden, mientras Sí. más y O sea, más, desanimarte y decir, ya, ¿para qué voy a hacer el bien mientras si a la final el más mal y es mayor? más oscuro se hace, la luz se hace mucho más evidente. Ya. A ver, dilo otra vez. Mientras más oscuro es, la luz se vuelve más evidente. Si tú tomas un cuarto Ujú, absolutamente oscuro ujú. y prendes una lucecita tan pequeñita, es evidente. es muy evidente. Es evidente. Todos lo van a ver, porque es la única luz que hay. Así también como es evidente cuando usted no es luz en tanta oscuridad. También es importante que Cuando no podamos eres ser, luz en la oscuridad, eres simplemente, parte del montón. simplemente te Colaboras pierdes. a que sea justamente todo oscuro. Pandita, ayúdame nada más. Vamos con el tema de publicidad antes de poder venir con un ánimo final por parte de Roberto y nos vamos hasta la bodeguita del ahorro. Gracias a la bodeguita del ahorro. Recuerda que puedes pagar hasta 12 meses sin intereses y lo puedes diferir hasta 12 meses y lo puedes pagar desde el mes de junio. Todo en tecnología y línea blanca lo puedes encontrar en la bodeguita del ahorro que ya está en la ciudad de Cuenca. Todavía no lo has visitado, pues te invito a visitarlo. Está en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. Ya estamos en Cuenca, ya estamos en Machala, Pasaje Santa Rosa y desde el próximo mes en San Borondón y en Guayaquil. Gracias también a EMOF EP que te recuerda que en época de lluvia tienes que aumentar la distancia entre vehículo y vehículo. Estas son acciones inmediatas para poder evitar accidentes de tránsito. En la ciudad de Cuenca, cuando no sabemos que va a llover o llueve de manera inesperada, ustedes saben que es cuando más accidentes se presentan por la calzada mojada. En época de lluvia, recuerda aumentar la distancia. Te lo dice EMOF EP, Alcaldía de Cuenca, amor por Cuenca. Y si es que no lograste venir para el fin de semana o para el feriado de carnaval y tienes la oportunidad de venir para Semana Santa, te recomiendo que te hospedes en Hotel Oro Verde, que tienen una promoción excelente para 2 adultos y 2 niños por el valor de $129, ya incluido impuestos por noche. Tienes que reservar esta promoción en el mes de marzo para poderla hacer efectivo ahora por Semana Santa, que incluye el hospedaje, el desayuno buffet, que es el mejor de la ciudad, por cierto, excelente, traslado hotel aeropuerto en el caso de que vengas vía aérea, parqueadero privado, uso de piscina, gimnasio y también del sauna. Ahí te están esperando en Hotel Oro Verde con la mejor gastronomía y el mejor hospedaje por Semana Santa. Pandita, ¿me ayudas colocando nada más también? Gracias por la publicidad. José Luis Cárdenas nos escribe, ahora tengo el retorno a este lado de acá, por eso es que miro. Muy buenos días, estimados amigos. El resultado de poner en práctica o no las enseñanzas de la Biblia es bendición o sufrimiento. Sí, en realidad sí, ¿no? Es la verdad. Conclusión final, Roberto, o el ánimo final para despedirnos. Como mencionamos antes, no nos desanimemos cuando vemos el mal, más bien hagamos un recordatorio que el mal nos comprueba una vez más de la existencia de Dios y de lo importante que es mantenernos firmes en estas épocas y de poder ser luz y sal en estos tiempos difíciles para poder preservar el bien que todavía existe. Y también saber de que el mal existe ahora, pero será temporal. Dios no es indiferente a eso. Él mismo sufrió para que nosotros podamos tener vida eterna y algún día toda la maldad
se acabará y nuestra fe, mientras tanto, se mantendrá firme. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias a Roberto que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Por qué existe el mal? Hemos dado varias referencias bíblicas, pero sobre todo también cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud ante estas situaciones. Sigan con nuestra programación a las 9 de la mañana. Un nuevo programa de Ciudad Médica junto a Lina Ventimilla y gracias a nuestra Fundación Hogar del Ecuador. Las noticias con Johanna al mediodía. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la Biblia